Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que se siente hoy muy honrada con la presencia de un eminente doctor que yo creo que todos ustedes lo conocen, como es José Manuel Revuelta Soba. Y yo personalmente, además, me siento muy contento y muy satisfecho de saludarlo, porque sabrán ustedes que somos amigos desde la infancia, desde que el colegio y el bachillerato lo hicimos juntos y en la misma banca. Y por lo tanto, para nosotros es un día muy especial y yo creo que saldremos muy satisfechos de esta conferencia. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés, secretaria general, para efectuar la lectura del acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Real Academia el 31 de enero de 2017, recogida en el acta número 311, se acordó incluir en la relación de actos del presente curso 2017-2018 la conferencia titulada «La emoción de descubrir en el interior del corazón», a cargo del ilustrísimo señor profesor don José Manuel Revuelta Soba. Como ustedes saben, la Academia, cuando interviene alguno de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que ésta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el profesor Revuelta Soba es catedrático en cirugía y profesor emérito de la Universidad de Cantabria, codirector de la Unidad de Ingeniería de Biomateriales de la misma. Entre sus méritos destacaremos que ha sido presidente de la Comisión Nacional de Cirugía Cardiovascular, de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y de la Sociedad Internacional de Cardiocirujanos, miembro del Consejo Nacional de Especialidades Médicas, del Comité de Evaluación de la Fundación Carolina, profesor asociado de la Universidad de Texas y director del Tribunal de Examinadores del Board Europeo de Cirugía Cardiotorácica, entre otros méritos. Ha dirigido 25 tesis doctorales, todas calificadas con cum laude, y 47 cursos de doctorado y especialización. Ha pronunciado 395 conferencias en instituciones nacionales extranjeras, 330 ponencias en congresos nacionales e internacionales y 340 publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales. Es miembro activo de 21 sociedades médicas nacionales y extranjeras, académico de número de la de Ciencias Médicas de Cantabria y correspondiente de la Real de Medicina y Cirugía de Murcia, de la Real Nacional de Medicina y de esta Real Academia de San Romualdo desde el 15 de octubre de 1999, con la que siempre está dispuesto a colaborar, aun haciendo un hueco en sus muchas actividades profesionales, como hemos anotado anteriormente. Muchas gracias, doña Adelaida Bordés. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor don José Manuel Revuelta Soba para proceder a su conferencia. Señor presidente, autoridades, señor general, académicos, familiares, amigos, señoras, señores, todos amigos, porque solo veo caras amigas aquí. Todos saben la alegría que me da venir a esta academia, que desde fuera la envidiamos, aunque yo formo parte de ella, precisamente por esto, por la acogida tan buena que tiene, por la variedad de los temas que trata, por la fuerza que está impulsando a la propia ciudad de San Fernando, a la que, como lo saben todos ustedes, quiero tanto, ¿no? El presidente de Benito en varias ocasiones ha tenido o ha mostrado su disponibilidad a que se haga divulgación científica de la investigación en este foro tan importante que es San Romualdo, ¿no? Entonces yo recogí de alguna manera su propuesta y hoy traigo un tema de investigación. Claro, un tema de investigación es un tema arduo y yo no quiero que ustedes lo pasen mal y ni que se me vayan, como he dicho en otra ocasión. Entonces yo les propongo una cosa, les propongo esta tarde que conmigo hagamos juntos un viaje
micromundo que es el cuerpo humano, ¿no? Y de alguna manera adentrarme en lo que yo sé del cuerpo humano. Aquí tenemos personalidades en el auditorio, como el profesor Campos, que todos queremos y todos apreciamos tanto, y yo no me voy a meter en su terreno porque me va a silbar. Entonces yo que sí que voy a hacer es intentar mostrarle un poco de lo que yo he venido haciendo en una de las líneas mías de investigación, que quiero mucho y que he estado 40 años en ella, y no me bajo de ella porque me da muchas emociones y me da muchas satisfacciones y me da mucho más del esfuerzo que yo le pongo a esta línea de investigación. Así pues, una de las cosas que yo quiero también enfatizar, bueno, esto de la emoción, es porque verán ustedes que he tenido motivos para emocionarme de descubrir cosas que están ahí, simplemente que no las sabemos ver, o que no tenemos instrumento para verlas. Entonces yo creo que muchas veces el mérito del investigador es que hay otra gente que te dan un instrumento y tú miras por allí y ves unas cosas impresionantes, ¿no? Entonces la emoción de descubrir en el interior del corazón, porque no es descubrir el interior, eso ya está bastante descubierto. Lo que sí que quiero enfatizar es una cosa que yo estoy convencido, he estado convencido siempre de ello, es la importancia de la investigación. Todos hablamos de investigación, todos tenemos la palabra investigación en la boca siempre, pero lo importante es ponerla en marcha. Los grandes pueblos son los que invierten en investigación, creen en la investigación. La investigación, yo siempre digo que nos protege, que nos hace libres, desde económicamente hasta muchas cosas. Los que exportan son los que investigan. Entonces yo creo que muchas veces cuando algunos, como nuestro querido Ramón y Cajal, que se metía allí casi con nada y llegó a donde llegó, casi sin medios, lo que quiero es enfatizar este punto, que estoy realmente muy convencido de ello. Y es que hay mucho por descubrir, muchísimo por descubrir. Entonces yo no creo en esto de decir que está todo ya descubierto, no, es que está todo por descubrir, es al revés. Entonces, fijándonos en esto, no es que ustedes se han confundido, que han venido a una conferencia del corazón y ahora están con estas cosas, no, es que quiero poner en relieve fenómenos que estamos viendo todos los días en el mundo, en el universo, y que realmente, bueno, pues todo esto ocurre también en el interior del cuerpo humano, ¿no? Estamos, y nos acordamos de la tragedia del huracán Harvey, del huracán Irma, y esta característica que tiene es espiral, ¿no? La generación de fuerzas tremendas en espiral, con el ojo del huracán en medio, pudiendo de alguna manera generar una energía muchas veces que no sabemos todavía, porque esto parece que está todo descubierto. Aquí hay expertos en el auditorio que me lo pueden confirmar, pero no está todo descubierto. Sabemos que el cambio de las temperaturas lo genera, pero hay fenómenos que no están tan claros. Y si nos fijamos, por ejemplo, en una galaxia, está la Pinwheels, que es como el molinete, ¿no? ¿Ven que bueno, pues, prácticamente tiene un parecido muy grande con lo que ven las imágenes anteriores? En realidad, hubo un matemático muy importante polaco, Mandelbrot, que desarrolló casi toda su carrera en Estados Unidos. Entonces él desarrolló la geometría fractal. La geometría fractal y el conjunto que le llaman M, que es de Mandelbrot, en realidad es un fractal, es el resultado final de un proceso que se repite constantemente. Entonces puede ser un proceso geométricamente sencillo, pero se va repitiendo y el resultado es una cosa extrañísima, que uno no sabe por dónde meterle mano. Y entonces Mandelbrot sí que lo hizo, de este barrilete, lo que hizo en realidad, vio que estas fórmulas fractales no son como la geometría euclídea que hemos estudiado en el colegio nosotros, por fórmula, sino esto se maneja por algoritmos, ¿no? Entonces, el corazón es que es así.
Si el corazón también es esferoideo. O sea, si el corazón fuera una esfera, se agotaría enseguida. El corazón no para de moverse, no descansa nunca, ni de noche ni de día, siempre está moviéndose y generando unas presiones impresionantes. Cuando por desgracia en el quirófano hemos tenido algún accidente que si la aorta se ha roto porque era un aneurisma, la sangre llega al techo, mancha el techo, o sea, tiene una fuerza impresionante. Entonces, claro, para generar esto tiene que tener una configuración determinada que con el tiempo y el tiempo y el tiempo no lo agote. Entonces esto lo descubrió, creo que conté en otra ocasión, un cardiólogo, Torreguá, que él, con unos medios muy modestos en su casa, descubrió este fenómeno que realmente luego a nivel mundial, en la anatomía de Gray, por ejemplo, aparecen las figuras que él introdujo en Denia. Entonces, bueno, y también sabemos que hay, como células, que hay muchas estrellas. En una galaxia hay 100.000 millones de estrellas. Y vamos a una velocidad así. Imaginemos que esto fuera la Vía Láctea y nosotros estuviéramos más o menos por aquí. Bueno, pues iríamos a una velocidad de 792.000 kilómetros por hora. O sea que iríamos realmente a la Luna y volveríamos en 1 hora. Cuando ahora saben ustedes que solo para ir se puede tardar 6 días, o 5 días y medio, o 6 días. O sea que realmente hay una gran cantidad de energía ahí para poderse hacer esto. Y la energía es que además hay millones y millones de galaxias y las estrellas no se pueden contar. Entonces, estos números no se pueden entender, ¿no? Y entonces, claro, le ponemos las 10 a la 23 y así nos quedamos más tranquilos. Pero claro, cuando vemos el microcosmos, que somos nosotros, un microcosmos perfecto, lleno de maravillas en el interior, de orden, de parámetros parecidos a lo que estamos viendo en imágenes del macrocosmos, pues vemos células y demás que ciertamente se parecen mucho a veces a una nebulosa como esta, ¿no? Y entonces, quiero decir que datos que estamos encontrando en el corazón tienen de alguna manera la misma morfología en el macrocosmos. Y ustedes decían, bueno, qué exageración de estrellas, ¿no? Bueno, pues qué exageración de células, porque el cerebro humano tiene 100.000 millones de neuronas, 100.000, que como una galaxia tiene estrellas. Pues nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona, cada una conecta con 1000. Y cada segundo tiene 100.000 contactos. Es una cosa que cuando uno lo lee, es tremendo. Entonces, el cerebro está muy bien organizado, estamos muy bien organizados. Hay demasiado orden en nuestro cuerpo muchas veces para pensar que todo esto es por casualidad, que somos así porque somos un animal que tuvo suerte y fue inteligente. Pues yo muchas veces me pienso esto y no lo entiendo. O son estímulos químicos, los neurotransmisores, o estímulos eléctricos, que son potenciales de acción. Los potenciales de acción son también en el cuerpo. El corazón tiene su propia electricidad, se está moviendo constantemente, tiene electricidad. Y es por la diferencia del potencial de acción que llamamos transmembrana. Hay una serie de iones que entran y salen de la célula. Si son positivos o negativos, hay más positivos o más negativos en un lado o en otro de la membrana, y aquello hace contraer el corazón. O sea que realmente es esta generación de electricidad. Y el cerebro, cuando yo veo estas cifras, son como estos montones de millones de euros que uno no entiende, pues es por el estilo. 1000 billones de interacciones por segundo. ¿Qué es eso? O sea, ¿quién puede copiar el cerebro humano? ¿Con qué generador puede? Muchas veces decimos que pronto los generadores van a ser más que el cerebro. Bueno, si hacen eso y a través de 150.000 kilómetros de axones que tenemos, de neuronas que tenemos, que son como, digamos, las prolongaciones tremendas, que algunas pueden llegar hasta el corazón. Estas prolongaciones son, digamos, para entendernos, unos cables. Hay un investigador
que yo diría que es una familia de listos, que son Valentín Fuster, que lo habrán ustedes oído hablar, que fue el premio Príncipe de Asturias de investigación y demás, cardiólogo eminente, profesor en la Universidad de Nueva York, en el Albert Einstein de Nueva York, un prestigio, y que dirige un centro en Madrid también, o sea que es un ejemplo para todos nosotros, los que nos dedicamos en el corazón. Bueno, pues su hermano, yo lo invité a Santander a dar una conferencia en la universidad, y es otro lumbrera, ¿no? O sea que es impresionante, ¿no? O sea que habrá que pensar en él también para el premio Príncipe de Asturias. Él dirige el centro del Instituto de Investigación del Cerebro en California y está trabajando mucho con cambios bioeléctricos cardíacos en relación con estimulación de una parte del cerebro, que es el diencéfalo, ¿no? Entonces, han visto que hay una serie de axones de neuronas en el corazón, o sea que, es decir, bueno, el corazón piensa o que no es exactamente eso, pero lo que está claro es que los cambios del ritmo cardíaco, cambio del electrocardiograma del QRS y la onda T, cambio en la contractilidad cardíaca, cuando uno estimula esas áreas, te pasa eso. Cuando uno está sentado, como yo otra vez he dicho aquí, en este foro, uno está sentado, una chica está sentada, un chico está sentado y pasa la chica que le gusta y se pone a 120. Si no se ha movido del sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha puesto a 120. Bueno, hay una relación muy clara entre el cerebro y el corazón. Y si usted analiza mucha de nuestra vida constantemente, vemos esta relación. Bueno, la relación entre el corazón y el cerebro, lo que está claro también, los médicos decimos, el estrés es malo, no sé qué, para el corazón. ¿Por qué? Pero claro, han demostrado que los pensamientos negativos prolongados provocan cambios cardíacos significativos. No hay que tener tristes cerca. Y el optimismo es bueno para el corazón, eso también está claro. Bueno, vamos a ver, ¿y esto cómo se demuestra? Porque lo digo yo, porque lo dice el doctor Fuster, sería mucho con más propiedad. Pero un corazón, he puesto ahí una imagen, ¿no? Hay una relación, como hemos visto, pero claro, cuando nosotros trasplantamos un corazón, las cosas cambian. Las cosas cambian porque esta relación no es tan clara. Ahí queda cortado. Entonces, por ejemplo, el corazón trasplantado no tiene dolor nunca. Ya puede tener un infarto, lo que quiera. El paciente no se entera de nada. Uno le podría dar una puñalada en el corazón y se entera porque le sale sangre por aquí. Pero quiero decir, hay una desconexión. Entonces, esa es la prueba más evidente de que hay una relación muy estrecha entre uno y otro, ¿no? Se mueve mucho el corazón, como pueden ustedes imaginar. Hay un investigador un español, que yo tuve la oportunidad empezamos juntos en Barcelona, y luego él marchó a New Haven, a Connecticut, en la costa este de Estados Unidos, donde yo tenía mi familia de mi mujer allí, en la Universidad de Yale, donde pude estar en un tiempo, y allí le conocí volvimos a hablar y tal, y él se convirtió, listísimo, se convirtió en el profesor de Harvard de medicina. Yo creo que para un médico es muy difícil tener un mayor prestigio que eso. Bernardo Nadal. Y Bernardo Nadal, yo lo traje a Santander para que nos hablara de las células madre, de todo este tipo de cosas, y él les contó que habían hecho una serie de estudios comparativos con ordenadores y con cosas, y ven que el corazón nuestro cambia, de alguna manera las células cambian cada 20 años. Esto no es que sea así, ¿no? Pero quiere decir que nuestro corazón en el principio del siglo y ahora casi tenemos otro, ¿no? En células. Lo cual no quiere decir que si uno tiene la coronaria tapada, está dañando a esas células y sigue dañándolas, ¿no? Pero lo que está claro es que las células sí que van cambiando. Y entonces, como van cambiando las células, en el fondo se podría decir, al menos metafóricamente, que tenemos otro corazón. O sea que nos reponemos, ¿no? Eso no es malo.
Los hematíes, por ejemplo, hay una serie de cosas que nosotros estamos constantemente jugando con esto. Los hematíes, esas células, los glóbulos rojos, esas células que no tienen núcleo y tal, bueno, que tardan 1 minuto en recorrer el sistema cardiovascular. Realizan 1440 viajes al día para transportar los gases sanguíneos, oxígeno, carbónico, todo este tipo de cosas. Y cuando ya han hecho 50.000 viajes, ya no pueden más y se mueren. Y son reemplazados por otras células. Para eso tenemos la médula ósea que va generando y todos otros órganos en el cuerpo que lo hacen. Ha aparecido un trabajo que a mí me ha gustado mucho en el British Medical Journal hace nada, meses, ¿no? Y me he visto yo retratado. No, por supuesto, entre estas figuras. He retratado por aquí, por este rinconcito. Pero me he visto retratado porque, vamos a ver, la investigación científica, y el profesor Campo ha dirigido todo eso a nivel de España entera, a través del Carlos III, él sabe mucho de esto. La investigación científica puede ser investigación básica o investigación aplicada. Pero los puentes de esto cada vez son más, porque todos queremos que lo que hacemos sirva para los demás, sirva para algo. Por ejemplo, Niels Bohr, el danés, nos dio el nuevo concepto del átomo, ¿no? ¿Cómo es el átomo? Como esa nube de electrones, como los quarks, up, down, todo eso dentro del núcleo. Eso lo describió él. Y bueno, de ahí se ha hecho muchas cosas, por ejemplo la bomba atómica, otras cosas, aparatos que estamos utilizando en los hospitales todos los días. Vamos, pero quiero decir que él no pensaba en eso, estaba pensando en la física clara, en la física cuántica, en lo importante. Y luego, el otro punto opuesto es Thomas Edison. Y el Thomas Edison era un hombre de empresas. Y lo que quería era cosas que fueran útiles. 1000 patentes, más de 1000 patentes tenía. La bombilla eléctrica, el fonógrafo, el dictáfono, todo eso lo inventó él, un montón de cosas. Y luego en medio un gran investigador, Pasteur, respetado por todos, que en realidad lo que hizo fue todas las cosas básicas, las fue aplicando y por eso muchos de nosotros estamos vivos por Pasteur, por la microbiología, el conocimiento de los gérmenes y todo eso que fue aplicándose. O sea que yo creo que me veo más por ahí, o sea, haciendo cosas básicas, que las hago, pero buscando siempre una aplicabilidad. Desafortunadamente en el corazón hay excesiva atención al recipiente, como la olla, las coronarias, el infarto, el que si está dilatado, que si no está dilatado. Y dentro yo puedo decir que hay mucha cosa interesante, ¿no? Muchísima interesante. Y ahí voy introduciendo en ese viaje hacia realmente esa línea de investigación donde me ha gustado tanto siempre. Porque el interior del corazón, créanme, es sorprendente. O sea, yo no he visto dos iguales y he estado casi todos los días envuelto, porque yo he sido un hombre de hospital y he estado muy envuelto en el tema. Ha sido 50 años de sorpresa en sorpresa, de fortuna, porque eso de que otros te dejen el corazón es una responsabilidad, pero es también un privilegio, ¿no? Pues tenemos hoy herramientas muy buenas para verlo por dentro, y eso no voy a explicar ahora cómo va, pero sí que es una pared potentísima la que tenemos en el ventrículo izquierdo, no porque esté hipertrófico, crecido, sino porque tenemos una pared muy potente, y eso es capaz, las coronarias, por ejemplo, estarían aquí arriba, aquí estaría la válvula, uno de los velos, el otro estaría aquí, y he punteado precisamente en lo que a mí me ha interesado mucho, que es esto, y el músculo papilar. Esto es un corazón por dentro, que a mí me gusta tanto, porque ya verán ustedes, es que es como una arquitectura, es una cosa impresionante. Creo que se parece mucho al templo de la Sagrada Familia. Es que está todo tan armónico, tan absolutamente bello, ¿no? Que esa belleza nos conmueve
conmueve porque están ahí y nosotros no nos damos cuenta que somos portadores de mucha belleza, ¿no? Portadores de mucha belleza. Claro, yo cuando vi esto, y me acuerdo que entonces sí que estaba fuera, se hablaba de cuerdas de primer grado, de segundo grado, primarias y secundarias. Y yo decía, pero ¿y esto para qué me sirve? Si yo me lío ahí dentro, yo me lío mucho. O sea, ¿cómo lo voy a liar aquí o aquí? O por aquí, yo me lío. No sé qué cuerdas son esas. Y entonces, allí empecé a estudiar las cuerdas y le propuse a unos de Houston, a unos americanos, estudiarnos bien las cuerdas, aunque esta foto fuera de posterior en Santander. Esto está hecho a propósito de conferencias y tal. Entonces, que pensamos que las cuerdas deberían ser, estas cuerdas deberían ser, bueno, pues marginales, mediales o basales. Las marginales son las que aseguran la competencia valvular, o sea, que los velos cierren bien, que no se escape la sangre por ahí. La otra, las mediales, con la M minúscula, lo que evitan es que haga abombamiento hacia la aurícula y ese abombamiento pierda eficacia la eyección del ventrículo. Y la otra, las B son maravillosas, porque son las que mantienen la arquitectura del ventrículo. Muchas veces se cortan para cambiar la válvula y yo siempre digo, no cortes las basales, porque si cortas las basales deja el ventrículo que se vaya poniendo esférico y eso es mal asunto, ¿no? O sea que hay que preservar siempre del paciente las cuerdas tendinosas. Aunque le cambie la válvula, ¿no? Claro, hay unas cuerdas que son entre los dos velos que se llaman en abanico. Yo como soy de isleño, pues le llamo de pai pai, porque parece un pai pai, ¿no? Entonces, pues, aquí utilizamos, los médicos sabemos muy bien repetir esto, pero el efecto Doppler, que eso los astrofísicos, los astrónomos lo emplean constantemente, la desviación al rojo, la desviación al azul. Todo lo que es desviación al rojo es algo que de alguna manera se está alejando y desviación al azul que se está acercando al explorador. Este Doppler lo describió. Y esto es una válvula, la aurícula izquierda, con los velos. Normalmente lo que se pone es una corona de anillos y luego se le pone un anillo y tal, pero las cosas están en Technicolor, como hay algunos que no les gustan, pues las pasamos rápido. Y entonces luego vemos en quirófano que tenemos los ecos, si funcionan bien, si no funcionan bien, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos la tecnología de primera, que es la tridimensional, con lo cual es increíble, porque estamos viendo el interior del corazón en una pantalla. Y no es que esté dentro, es por el eco. O sea, sin abrir, se puede ver perfectamente estas válvulas, cómo se mueven, que es impresionante cómo se ven y tal. Pero claro, me dirán ustedes, ¿y ahora cuándo se hacía en el Cano? Vamos a ver. Nuestro bergantín goleta, que estamos tan orgullosos de él y tal, con sus 20 velas, ahí tienen los foques, la espada, la cangreja, la mayor. Bueno, ¿por qué están así? ¿Por qué va tan bien? Y es tan bonito. Precisamente van tan bien porque tiene garcias, que son firmes, estas garcias, firmes, o móviles, y hacen los expertos, y aquí hay mucho experto en esto, saben moverlo para que el barco vaya adelante. O sea, si no tuviera las garcias, el Cano se quedaba en la carraca, ahí se quedaba, no se movía. Yo tengo un amigo, se murió el jueves, uno de los más brillantes ingenieros de puentes de Europa. Ha recibido el premio, que como si fuera el Nobel para los... es profesor Arena. El profesor Arena yo lo acompañé cuando le dieron el honoris causa en una de las universidades que le han dado, en la de Palermo, yo lo acompañé, fui con él y le llamaban el Picasso de los puentes, ¿no? Entonces él construyó muchos puentes, Puente de la Barqueta, el puente del tercer milenio en Zaragoza, que es este que está aquí, que es el más grande del mundo en arco de hormigón, es una cosa impresionante, el de Roma, el de tal, bueno, pero también el Puerta de Europa, que es el basculante
hecho de acero más grande del mundo. Esto lo hizo Arenas, ¿no? Entonces, yo un día, estando en su casa, cenando, me llevé unas fotos, porque yo digo, a los sabios hay que aprovecharlos al máximo. Y entonces, para eso son sabios. Y entonces me llevé unas fotos. Y entonces las fotos le expliqué. Bueno, le dije, mira, Juanjo, esto, yo tengo las cuerdas. Y me dijo, pues esos son mis puentes. Si es que esos son mis puentes. Son los tirantes del puente. Y entonces empezamos a mirar y efectivamente el puente, este sería el puente que tenía antes, puesto al revés. Este es un puente que tiene de él en Santander. Entonces, claro, es que en realidad las fuerzas, los tirantes, o sea que realmente nosotros tenemos una especie de puente, una especie del cano, como quieran llamarle, pero lo tenemos aquí dentro. Y entonces, el ventrículo, la aurícula, son muy finos, grosor de 1 o 2 milímetros, pequeñitos, pero muy interesantes. Pero claro, el problema es que se rompen, de vez en cuando, muy poco, se rompen. Entonces, el problema es cuando se rompen las cuerdas, ¿qué hay que hacer? A veces se pueden resecar una parte del velo y se arreglan, pero otras veces es imposible, hay que cambiar la válvula. Entonces yo decía, ¿cuántas válvulas estamos cambiando? Una válvula artificial, una cosa que se podría arreglar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues todo lo que se había probado, seda, nylon, polipropileno, mercilene, todo se rompe. Todo se rompe en el corazón, porque claro, 100.000 veces se va rompiendo. Entonces, nosotros en Houston teníamos un trabajo que habíamos empezado a hacer con una empresa que está en Flagstaff, en Arizona, y nos fuimos allí a ver, es la empresa de Gore-Tex, ¿no? No me gusta decir nombres comerciales, pero es que no había otra sutura de este tipo. Y entonces nos fuimos a Arizona, yo también iba a Arizona porque sabía lo que había en Arizona, que había el microscopio, digo, el observatorio Lowell, que era un telescopio de 61 y triplicaron 180 centímetros. Ahora me he enterado que ya casi está terminado uno en Happy Jack, al lado de Flagstaff, que se llama Discovery Channel, telescopio de Discovery Channel, de 4,28 ya. O sea, que quiero decir que tiene un espejo primario de 4,22, es una barbaridad. Y yo disfruté tuve que estar allí 10 días y lo aproveché. ¿Saben ustedes que ese telescopio, lo pongo así para un descanso de investigación, entonces, el telescopio, un millonario, Percival Lowell, que era un magnífico astrónomo, lo hizo, pero claro, él estaba obsesionado que en Marte había vida, porque él veía con el telescopio y tal unas líneas, y esos canales, esas líneas, seguro que había vida en Marte. De ahí vienen los marcianos y toda esta cosa, ¿no? Que además yo no sé por qué lo pintaba verde con la poca... allí no había mucho vegetal para que todo fuera verde, pero bueno, en realidad eran defectos que tenía la lente y él pensó eso. Pero era un hombre muy listo y decía que más allá de la órbita de Neptuno había un planeta seguro. Y lo estuvieron buscando y efectivamente, poco después de su muerte, Clyde Tombaugh lo descubrió Plutón. Bueno, nosotros estábamos con este tema, que era el parche de pericardio de Gore-Tex. ¿Para qué servía esto? Nosotros se nos ocurrió, estamos hablando de los años 80, que sobre todo en las cardiopatías congénitas en los niños que teníamos que operar y luego tendríamos que reoperar 3 años, 5 años más tarde, estaría todo lleno de adherencias, pegado al esternón, pegado al pulmón, y esto hace tremendamente difícil el abordable y puede haber incluso mortalidad por sangrado y demás. Entonces se nos ocurrió hablar con esta empresa que fabricaba ropa y fabricaba zapatos deportivos. Le propusimos que nos hiciera una membrana para cerrar
Y hicimos, bueno, y todavía se está haciendo en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en los que se piensa que hay que reoperar al paciente porque la válvula, las coronarias o lo que fuere, se prevé que va a ser reoperado dentro de 5, 7, 8 años, se le pone esta membrana de Gore-Tex. Entonces nosotros esto en su día lo publicamos la primera vez y tal, y bueno, que ha tenido mucha repercusión. Pero claro, yo no me estaba fijando en la membrana esta. Yo me estaba fijando en que a ver si nos podían poner hacernos unos hilos, una sutura de Gore-Tex. Porque el problema era, como dije antes, que todo se rompía. Y se rompe porque casi todas las suturas y todos los hilos tienen lo que llamamos memoria de flexión. O sea, si se está moviendo, uno mueve cualquier tejido constantemente, la chaqueta constantemente, 100.000 veces al día, termina doblándose siempre en el mismo sitio, que significa malas noticias, rotura. Cuando algo se termina doblando siempre por el mismo sitio, por ahí rompe. Y entonces eso es lo que ocurría con el nylon, con la seda, con el merfilene, con polipropilene, con todo. Entonces, este es el punto de rotura. Entonces, ¿qué pasaba con el Gore-Tex? Porque los ingenieros allí me explicaron que eran átomos de carbono, era carbono con enlace de flúor. Y esto actuaba como si fuera una cadena. Y esta cadena, la cadena no se doblan siempre por el mismo sitio. Un eslabón, el otro, tal. Y esto hace que efectivamente no tenga memoria de flexión y por tanto no se rompe. Entonces le propusimos que nos hicieran esta sutura, la empezamos a poner y bueno, y la verdad es que todavía se están utilizando. De hecho, hace unos meses publicaron también como que la intervención esta antigua seguía siendo vigente, sobre todo ahora que la están haciendo con robots, y es muy fácil hacerlo con robots. Nosotros habíamos visto en la experimentación como estas cuerdas, al cabo de 3 meses, 4 meses, ya no sabe uno cuál es. Aquí se quedan recubiertas completamente de tejido endocárdico y queda perfectamente recubierta. Y eso es muy bueno, porque las cuerdas tienen este colágeno denso, que son fibras de colágeno longitudinales, luego tienen un tejido esponjoso aquí y luego células endoteliales de superficie. Esta es una cuerda humana. Y nosotros tuvimos mucha suerte, porque pusimos, esto sería mucho aumento, el hilo de Gore-Tex, y cómo ahí creció algo. Y creció algo que nos parecía una cuerda realmente, pero no lo podíamos demostrar muy fehacientemente. Pero como dice un astrofísico, Eduardo Bataner, que en la ciencia los descubrimientos se producen cuando llega su momento. Ocurren cuando se desarrollan instrumentos más precisos que aportan nuevos datos sobre los que pensar. Y efectivamente, eso, empezaron los microscopios. El año 86 fue buen año para los que inventaron microscopios, porque se llevaron premio Nobel allí. Ruska, Roer y Binning. El microscopio de efecto túnel se emplea más para física, para investigación. Yo tuve oportunidad de ver un átomo de oro por un microscopio de efecto túnel, me lo enseñó un físico. Y emoción, la suerte. Vimos efectivamente por microscopía electrónica que lo que habíamos reproducido nosotros habíamos no recubierto el hilo de Gore-Tex, sino una estructura totalmente parecida, igual, diríamos, a una cuerda tendinosa. O sea, que habíamos generado una cuerda. Es algo así como si en la encía se pone un material, un biomaterial, y luego le crece un diente. O sea, que realmente lo que habíamos hecho era generación de una cosa que no existía, que ya no lo tenía el cuerpo humano, y la generamos, ¿no? Esto fue una suerte. También trabajamos con homoinjertos humanos para sustituir las cuerdas. Como ven aquí, el H es homoinjerto, o sea, obtenido muchas veces de los trasplantes cardíacos. Aquí
Esto es un animal de experimentación, vimos que se integraba perfectamente, tanto en el papilar como en el anillo. Y otra suerte, ¿no? Vimos como el huésped, o sea, que es decir, el paciente, estaba células de superficie invadiendo al homo injerto. Esto es lo mejor que le puede uno pasar para que, de alguna manera, el homo injerto sea aceptado ya durante toda la vida ya, ¿no? Y lo mismo ocurrió con los papilares del homo injerto. Valdecilla es un hospital al que yo tengo que agradecer mucho, ¿no? Porque me acogió muy bien, me permitió tener un equipo buenísimo, con gente muy buena. Yo cuando llegué lo que había era gran parte de estos pabellones de los años 20 del siglo pasado, y poco a poco, a raíz de un grave accidente que se cayó un edificio, murieron personas, pues construyeron un nuevo hospital. Y ahora tenemos un hospital muy, muy bueno, muy moderno y muy yo creo que arquitectónicamente es muy bonito. Entonces, bueno, con esto empezamos ahí a hacer este tipo de trabajo, que lo publicamos en una revista importante, que es el Lancet, y bueno, y tuvo luego París, el grupo del Brusset de París también siguieron con la misma línea, y esto se ha ido poniendo. No se ha extendido todo lo que yo quería, y el problema es de la disponibilidad de cuando uno tiene que estar operando todos los días, tener el homo injerto adecuado, con las cuerdas adecuadas. Lo utilizamos más para casos muy peculiares, drogadictos, sida, enfermos que sabemos que tienen mucho problema, sobre todo por reinfecciones y demás, con materiales artificiales, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero claro, ya vamos entrando en la parte tercio último de la conferencia. No quiero que se me aburran ustedes, pero las cuerdas se rompen, ¿no? Como dijimos. Entonces yo decía, si se rompe, yo le puedo poner, lo puedo arreglar, pero ¿por qué se rompe? ¿No? ¿Por qué se rompe? Y dice, hombre, se va utilizando mucho, no, pero no, a la gente no se le rompen las cuerdas. A unos se les rompen, pero a otros no se les rompen nunca. A nosotros ninguno, porque si no, no estaríamos ahí también, ¿no? ¿Cómo se rompen las cuerdas? Claro. Son normales, esto es lo más importante que yo quería resaltar. ¿Son normales las cuerdas que parecen sanas? O sea, cuando uno ve una que está rota, se ha roto una, y nosotros arreglamos esa una, pero las de al lado están bien. No hay método ninguno para saberlo, ninguno. Entonces empezamos a trabajar en eso. ¿Y qué hacer en el laboratorio? Eso, ni eco, ni nada te dice cómo está la cuerda por dentro, claro. Entonces es como la materia oscura, ¿no? Yo, perdonen que siempre esté el símil pero es el capricho mío como me gusta, pues siempre ando con esta historia. Entonces estudiamos cuerdas degenerativas, como la que está a la derecha, reumática, con un catedrático de anatomía muy bueno, que tengo la suerte de colaborar desde hace muchos años. Entonces empezamos a estudiar las cuerdas, qué pasaban, por qué se empezaba a perder la esponjiosa. Y entonces lo que vimos fue una cuerda normal, que estaría a la derecha, una cuerda degenerativa que empieza como a engordar, y sigue engrosándose la capa esponjosa y las células, y el núcleo queda ahí como separado, ¿no? Entonces empezamos a ver este fenómeno, que lo que ocurría normalmente se empezaba a como descamar poco a poco, hasta que termina rompiéndose. Aquí está el núcleo roto. Y esto incluso le quedaba, esta esponjosa. Es una cosa que antes no se había visto. Y veíamos nosotros también por microscopía electrónica como este pelo rizado, digamos, que es el colágeno normal, el que tenemos todos. Que esto sería, la cuerda, como digo, 1 milímetro, 1,5 milímetros, estamos viendo una amplitud tremenda de lo que ocurre aquí, ¿no? Y entonces vemos cómo cuando empieza a afectarse pierden esta configuración tan bonita. Aquí empiezan a aparecer de alguna manera como unas oquedades ahí, como unas cavernas, y empiezan a aparecer algún fibroblasto por aquí, como queriendo reponer esto. Se puede muy denudado todo.
Y esto sí que nos llamó la atención, porque bien ya mucho, estaba el colágeno, esta es la zona de colágeno, y aquí veíamos fibroelastina y algo que veíamos que empezaba a romperse todo, que se está rompiendo, todo esto está roto ya. Y vimos aquí la fibroelastina, y vimos esto que nos sorprendió realmente. Esto actuaba y lo vimos de diferentes formas, era como una especie de látigo, que además, más látigo, con unas bolitas alrededor, que estaban como, que eran las productoras del daño, cómo iban rompiendo todas las fibras, que esto es realmente impresionante, llegamos al máximo que nos daba el aparato, ¿no? Y todo el mundo decía que las cuerdas no tienen vascularización, solamente del exterior y tal, pero nosotros en algunos casos vimos cómo los vasos, aquí hay este es uno de ellos, estos son, imagínense el tamaño del vaso, cuando es el tamaño que le cuesta el hematíe, el glóbulo rojo pasar por el tubo, ¿no? Por pasar por esto, ¿no? O sea que tienen que ir como apelotonados ahí, ¿no? Pero sí hay vasos, sobre todo cercanos al músculo papilar, ahí hay vasos. Entonces yo me decía, vamos a ver, esto, anatomía me dicen que ya no pueden más, que yo les estoy ya exagerando aquello que ya me han dicho todo lo que tienen que decir. Pero yo no veía que era todo eso. Yo veía que teníamos corazón, conocimiento, pero que había cerca, y eso es la universidad. La maravilla de la universidad es que tiene gente que sabe mucho de todo alrededor y no la utilizamos, esa es la pena. Entonces yo dije, hay gente de materiales, ¿no? Pues miré a verlos. Y hay gente que trabajan también ingeniería fotónica, que me han dicho que son muy buenos. Vamos a verlo. Y entonces me fui yo allí, primero inocentemente, y me metí allí en unas cosas que me decían, no, si nosotros estamos trabajando en las vías del tren del AVE de Medina a la Meca, porque la arena se come las vías, porque actúan como si fuera papel de lija, y no sé qué, yo con un frasquito allí, me daba como vergüenza. Pero claro, yo siempre juego con ventaja, porque eso del cuerpo humano, yo le decía, mira, ¿y si se te rompe una cuerda? ¿Cómo que me rompe una cuerda? Yo, espérate que esto, me acaban de traer las traviesas y yo tengo que tenerla hecha para el lunes y tal, y yo con el frasquito. Y entonces, bueno, el hecho es que las traviesas, ¿no? Y todas las traviesas de las vías y tal, que llegaban aviones a Santander con unas traviesas que solamente el porte, lo que les costaría, porque esto pesa mucho, ¿no? Bueno, el hecho que yo me metí en este garaje así grande, me dejaron un hueco en un sitio y empezamos a trabajar. Y entonces me encontré una gente maravillosa, y este es el grupo inicial, una gente joven, que yo era como el abuelo, y entonces pues yo les dije que me podían decir abuelo, que no había problema. Y entonces con el Federico Gutiérrez Solana, que fue el rector y que estuvo cuando Ángel Gabilondo pasó a ministro, él fue el presidente de la CRUE, un poco para que me entiendan, el rector de rectores, y yo soy muy amigo de él y estuve de vicerrector con él casi 11 años, y entonces, bueno, pues él me animó y empezamos con otro físico muy bueno de allí, y bueno, y continúo haciendo cosas con ellos, ¿no? Creamos una unidad de ingeniería de biomateriales que no existía y los he liado a todos, eso es lo que ha pasado. Santander es muy bonito y nosotros estamos de los sitios más bonitos, ¿eh? O sea que cuando vayan por allí me llaman y ya verán que es verdad. Estudiamos estas diferentes válvulas, no les quiero cansar, muchas cuerdas de pacientes y tal, y ellos han estudiado muchas cosas, muchas fórmulas de estas yo no las entiendo, o sea que no me pregunten. MPa sí que sé que es megapascales, y entonces están de alguna manera traccionando. A mí lo que me asustaba es ver esos aparatos tan grandes, los cogían en la cuerda, y yo decía, tened cuidado que es una cuerda, que no es acero, no, pero qué tal, y los ponían las cuerdas tendinosas en unas estructuras y unos tornillos que yo dije, bueno, no va a quedar ni una buena. Bueno, pues ellos empezaron a ver todas estas cosas, ¿no? Pero claro, los aparatos que tienen ellos para de los puentes, esos grandes cables están formados por unidades de cables más finos. Entonces lo tienen que ir testando, lo tienen que ir probando para ver la fatiga del material, ¿no?
Entonces yo dije, bueno, pues vamos a hacer lo mismo que hacéis vosotros. Lo único que tenemos que meterlo en un líquido que parezca que el cuerpo humano, que la sangre, ¿no? Y la temperatura corporal y tal. Y claro, tiene que estar haciendo eso una semana o dos a ver cómo aguantan. Entonces lo que hicimos fue esto. Le pusimos Ringen lactato a 37 grados, o la molaridad y demás que podía servir, y metimos la cuerda, pero fíjense los tornillos que tienen para el tema este. Que eso fue bueno que le metieran esos tornillos. Eso fue bueno, porque nos probó muchas cosas. Fíjense la mordaza. Eso está en una cubeta a 37 grados. Y así se llevan semanas. Y yo dije, bueno, ¿cómo pueden aguantar tanto esto? Traccionando ese aparato constantemente. Entonces ellos hicieron sus curvas y vieron la endurancia, es como la cantidad de ciclos de movimiento y tal que tienen que hacer para que el material se empiece a romper. Entonces, cuando se empieza a romper, nosotros lo sacamos y lo llevamos a microscopía electrónica. Yo había trabajado un tiempo investigando y tal, y publicando con un grupo muy bueno de la Universidad Politécnica de Madrid, que es el profesor Elices, y su discípulo, que es catedrático también, de Gustavo Guinea, que ahora dirige el Centro de Tecnología Biomédica de Madrid, y llevaban como 10 años trabajando en telas de araña. Yo tenía como unos cuadros y telas de araña allí, y metían las telas de araña y tal. Bueno, pues claro, ellos fueron los que me enseñaron a mí que lo resistente que son las telas de araña. Pero claro, es que las cuerdas terminus-amitrales, después de todos estos estudios, han visto que son tanto o más resistentes que el hormigón. Una cuerda que tiene 1 milímetro, ¿no? O sea, ahí están los cuadros. La regulación española está en la franja gris, eso es lo que permite. Bueno, pues están incluso por arriba. O sea que lo que hemos visto es precisamente la resistencia tremenda que tienen estas cuerdas bajo tracción y demás, y cómo se pueden ir rompiendo cuando hay una enfermedad dentro. Si no, no es fácil romperlo. Se está rota, pero porque las fibras de colágeno dentro están rotas. Entonces me fui también a otro aparato que tienen allí para hormigón, para cosas, estructuras de esta y tal. Y le dije, ¿por qué no me estudiáis las cuerdas de esta otra gente? Entonces me estuvieron mirando, la verdad que son muy amables, y verlo por dentro. Yo me acuerdo que el ingeniero que me estaba haciendo esto, era una tarde allí, y estaba ya de noche, y yo convenciéndole al hombre que después del acero que me hiciera esto y tal, y empezó a mirar una cuerda tendinosa, y recubrimiento de células endoteliales y tal. Y luego empezamos a mirar el colágeno de dentro. Y yo cuando vi esto me quedé asombrado. Porque claro, aquí está todo el tejido esponjoso, el colágeno, la célula. Y le dije yo, ¿tú sabes, José, que somos los primeros en el mundo que estamos viendo esto? Y me miraron y me decía, pero yo no entiendo lo que estoy viendo. Digo, no, pues, igual yo tampoco, pero somos los primeros que lo estamos viendo. Y entonces, pues bueno, toda esta estructura es maravillosa porque estamos viendo unas cosas como el proceso de por qué se rompe. Entonces estamos viendo ahora cómo crece la esponjosa, el revestimiento, y por cómo se empiezan a infiltrar, cómo pueden aparecer estas cavidades que antes habíamos visto, y esto vamos interrumpiendo el proceso y vamos viendo cómo se ven las cuerdas cada vez más rotas. Y luego los que se dedican a la luz. Entonces yo dije, claro, estos aparatos tú no los puedes meter en el quirófano. ¿Cómo metes ese aparato en el quirófano? Entonces me dijeron, bueno, igual si te vas ellos mismos a hacer tomografía de coherencia óptica, que se está haciendo en oftalmología, en algunos sitios igual, pues ese aparato sí que te lo puedes llevar al quirófano. Entonces me fui con ellos y lo estuvimos viendo trabajando en aorta. Yo que ya había trabajado tiempo en aorta, en la válvula aórtica. Bueno, esto otro día podemos extendernos, no quiero aburrirle, y sobre todo en aneurismas de aorta. Y vimos que todo lo que aparecía en histología lo encontrábamos aquí perfectamente igual con esto, ¿no? Entonces, bueno,
pues todo esto dijimos, bueno, pues hay una correlación, y esto sí que lo podemos llevar a quirófano. O sea, poder saber con certeza cómo están las otras cuerdas, cómo está la aorta, si el callado aórtico está afectado, si no. Y efectivamente hay una correlación tremenda, igual. Lo que aparece en un sitio, aparece en otro. Y esto es realmente llegar a una correlación clara, ¿no? O sea que la investigación tiene uno que probar las cosas, no es simplemente que la he visto y ya está. Tiene que correlacionar para que... y eso lo hemos hecho. E incluso hemos visto cómo el proceso de formación de un aneurisma disecante no es así continuo, sino que a veces hay como lagunas que se van apareciendo y se van uniendo. Unas imágenes impresionantes. Y ahora estamos viendo esto en las cuerdas, que yo al principio me decía, no, es que son diferentes. Yo es que las veo casi todas iguales, pero es que no, dicen ellos que realmente la birrefringencia está y demás, y lo hemos llevado fuera, y efectivamente ha causado mucho impacto porque nadie lo había hecho antes. Todo esto es donde estamos trabajando ahora más, ¿no? Bueno, entonces, claro, uno ve esto, ya acabamos, uno ve esto y dice, bueno, pues realmente es que el macrocosmos, el Sol, ¿no? Y el microcosmos, pues hay cosas que se parecen, ¿no? Y entonces, esto es un aneurisma, perdónenme, y esto es el Valle Marineris, que tiene 6 o 9, una grieta que tiene hasta 9 kilómetros de profundidad. O sea que tampoco estaba tan equivocado Powell, ¿no? O sea, porque lo que estaba viendo él era estructuras que sí que existen en Marte, ¿no? Y esto es micro o es macro. Pues es micro. O sea que nos parecemos, realmente. Ahora se desarrollan nuevas tecnologías y entonces yo estoy encantado porque ya estoy con otro físico que me va a ayudar en esto. Igual podemos hacer. O sea, lo que está claro es que la investigación es muy importante. Es muy importante para sobrevivir ya, O sea, no solamente porque para investigar, sino para sobrevivir. Porque si no, si esto no se va descubriendo, pues nos seguirá matando. Y hay, por supuesto, queda muchísimo por descubrir, Y esto lo que está claro es que nos hace muy curiosos, pero también muy humildes, ¿no? O sea, cada vez te das cuenta de que si se te suben los humos, se te apagan rápido. O sea que... Y bueno, esta imagen tan bonita, tan maravillosa, tan de que el hombre haya sido capaz de investigando y con tanta gente, y tuvo que investigar y pasarse muchas horas y muchos fines de semana por la noche para que esto fuera posible. O sea, esto no es tan fácil, ¿no? Entonces me acordé yo de un buen amigo, miembro de esta Real Academia, que decía, somos pequeños y estamos tentados por alcanzar lo infinito. Nos sentimos eternos y nos tenemos que contentar con lo temporal. Qué bonito, Juan. La emoción que produce descubrir, lo que sí que puedo garantizar, es que nos mantiene jóvenes, ¿no? Y ello es el último mensaje. Si me ven ustedes, no me ven tan joven, pero yo, el espíritu, me tengo joven. Muchas gracias a todos. Profesor Revuelta, muchas gracias y enhorabuena por la magnífica conferencia que nos ha dado. Siempre que viene por aquí nos pone al día de el último grito, el primer escalón de la investigación y del trabajo. Yo prefiero que hable de investigación y que no nos deje
no nos diga que no bebamos, que no comamos chicharrón. Porque otras veces nos pone al día. De manera que lo bueno que tiene el profesor Revuelta es que todas estas cosas que parecen tan complicadas, después las explicas con una sencillez y con una amenidad que todo el mundo se entera. Y además cosas de primera línea y que no salen de aquí, o sea que son ustedes los primeros que se enteran de muchas cosas, ¿no? Mismo que decía él que se había enterado por primera vez, pero igual nos pasa a nosotros. Pues encantado como siempre de tenerlo aquí y ya sabes dónde nos tienes. Por cierto, dijiste que cuando vayamos a Santander te llamemos, que yo fui y no te llamé y he soportado broncas todos los días. Y muy bien, muchas gracias, Pepe, muy buen amigo. Quiero agradecer la presencia de las autoridades municipales, el general Centea, director de la Hispanoamericana, académicos, señoras y señores, muchas gracias por su atención y por seguirnos siempre, ¿eh?